Sean bienvenidos a la quinta parte de mi viaje por Cusco. En este video les quiero mostrar qué se pueden esperar más o menos en un city tour más ruinas arqueológicas. Pero antes de ello, quiero aprovechar para hablar un poco acerca del boleto turístico. En un video anterior, el cual les estaré dejando el link por acá, les comentaba los precios de este boleto. Dependiendo de la modalidad que escojas o si eres residente o no, el precio ronda entre los $21 a $40. Después de haber realizado toda esta experiencia, me gustaría recomendarte cómo puedes aprovechar al máximo este boleto. Este tiene una duración de 10 días consecutivos, lo cual es suficiente para visitar todos los sitios que incluye el boleto. Recomendación número 1. Hospedándote en el Valle Sagrado, puede ser exactamente en Yucay, en un full day conocerías Pisac y Ollantaytambo. Al siguiente, en un half day, puedes hacer Chincheros y Moray. Muchos de los tours incluyen maras, que la entrada es aparte, pero es buena opción porque matarías 3 pájaros de un tiro. Como recomendación número 2, hospedándote desde la ciudad del Cusco, puedes realizar un tour que te lleve hacia el Valle Sur, que se encuentra a 1 hora aproximadamente de camino. Allí utilizarías la entrada para Pipón y Piquillacta. El plus de esta ruta sería conocer la capilla de Andahuaylillas. Recomendación número 3 sería desde un full day city tour más ruinas como el que te mostraré en este video, logras utilizar las entradas a Sacsayhuamán, Kenco, Pucapucara y Tambomachay. Recomendación número 4. Todos estos sitios que se encuentran en la parte inferior del boleto están ubicados en plena ciudad de Cusco. Por ejemplo, el monumento a Pachacute es un mirador. El museo del sitio Coricancha tenemos que hacer la salvedad de que no es lo mismo que el templo Coricancha. La entrada que indica el boleto es para acceder a una pequeña exhibición a las afueras del templo, que no es muy vistosa, pero lo que vale la pena en este sitio es que desde allí puedes acceder a los jardines del templo de Coricancha y podrás tomarte todas las fotos que quieras. Ahora sí, comencemos. El punto de partida de este city tour es en la catedral. Dentro de este recinto no son permitidas las fotos ni videos, solo te queda visualizar lo más que se pueda para que posteriormente intentes recordar qué cosas existen allí. Esta edificación consiste en 3 naves realizadas por los incas por imposición de los españoles, con rocas procedentes de áreas cercanas como Sacsayhuamán. Su fachada tiene algo renacentista con interiores barrocos tardogóticos. Posee una de las colecciones más destacadas de orfebrería colonial, altares tallados en maderas y enchapados con oro. Dentro del recinto, el guía te explica cómo fue la postura de los españoles contra los incas y cómo buscó doblegar al inca en temas religiosos católicos. Tarea nada fácil como era de esperarse, ya que el inca no iba a aceptar la imposición de otros dioses que no fuesen los conocidos por ellos. Lo que sí es cierto es que esta convivencia existió por muchísimo tiempo, entre guerras políticas y en sus momentos intercambios nupciales entre incas y españoles. En fin, mucho intercambio y mestizaje ocurrió en esa época, españoles aprendiendo quechua y los incas adaptándose a conocimientos españoles en arte. Como les digo, una larga historia por conocer. Segunda parada, el templo de Coricancha.
La palabra Coricancha proviene del quechua Curicancha, que significa templo dorado. Garcilaso de la Vega lo describía como el templo que se encontraba laminado en oro, sus pisos, sus paredes, y que existían muchas piezas enormes talladas o esculpidas en este material. Antes de la llegada de los españoles, fue el edificio más sagrado e importante del Imperio Inca, ya que en su momento se brindaba culto al dios Inti. Todo en este templo denotaba abundancia. En su interior se encontraban 4 capillas destinadas al culto, que sería el sol, la luna, las estrellas y el rayo. Los finos muros del templo expresan el máximo nivel de ingeniería que alcanzaron los incas. Encajan perfectamente. Se sabe que en este lugar servía como estudio de astronomía y climatología. El templo contó con una gran cantidad de habitaciones con diferentes funciones. Al interior solo se permitía acceder a las personas más importantes de la época, mientras que los pobladores de todo el imperio solo llegaban hasta la parte exterior para entregar sus ofrendas. Coricancha y la llegada de los españoles. En el año 1533, Coricancha sufrió la ambición de los conquistadores españoles. Durante el tiempo de la conquista, el templo fue destruido y desmantelado casi en su totalidad. Después de llevarse todos los elementos de valor y de destruir la gran mayoría del edificio, este se convirtió en material de construcción para muchas de las iglesias en Cusco. Después de todo esto, Francisco Pizarro, conquistador del Perú, le encarga el templo a su hermano Juan Pizarro, y este a su vez dona el edificio a los dominicos. Esta orden religiosa construyó sobre los cimientos del templo lo que se conoce ahora como el convento de Santo Domingo. Les confieso que este era una de las visitas más esperadas por mí. Por fuera el edificio se ve imponente y esto me llamaba la atención o me daba a imaginar qué tantos secretos y misterios podría tener por dentro. Y fue así, no me equivoqué. Acá te demuestran cómo los incas estudiaron la climatología, buscaron adaptar todo lo que aprendían de ello para su beneficio. También mostraban muros, cómo buscaron encajar cada pieza para hacer las inmensas construcciones que se encuentran por todo Cusco. Toda y cada una de las piezas tenía un estudio previo, y esto nos demuestra el gran avance que tenían para su época, para poder realizar acueductos que funcionan hasta la fecha, edificios que eran resistentes sísmicamente, entre otras cosas. Cada vez nos vamos adentrando a un mundo de conocimientos y todo esto va como que en escala. Me fuese gustado estar mucho más tiempo dentro del templo, pero bueno, ya tenemos que seguir a nuestra siguiente parada. De estos espectaculares afloramientos de roca naturales, del tipo caliza, es el tipo de piedra. Ahora les explico cuál es el origen, que los incas hallaron acá, es decir, no las trajeron, las hallaron así, aquí. Y la piedra caliza tiene origen marino. ¿Qué quiere decir? Estas rocas se encuentran en fondos de agua, se llama mar o lagos. Esto demuestra que Cusco fue un lago. Las aguas se fueron, señores, y quedó toda la roca diseminada en toda esta área, superficialmente hablando, que fue la materia prima que el Inca utiliza para levantar las construcciones. Pero eso sí, no olviden esto. Catedral, calles y Coricancha que hemos recorrido han visto actividad volcánica. Tiene este proceso de erosión, paisaje lenar, porque se asemeja a cráteres de luna. Pero también los incas hallaron, en este afloramiento de piedra, se forman fallas o fracturas. ¿Quiénes lo vieron? Con esta especie de grietas, fallas o fracturas, las grietas naturales que se abren en medio de este afloramiento natural. Los incas, señores,
aprovecharon la existencia de estas fallas, pero una en especial. La encontraron acá al costado. Es una falla que prácticamente ha separado estos afloramientos de dos mundos. ¿Saben qué decidió el Inca? Como encontró esa falla, que se va de extremo a extremo, la decidió transformar en un pasaje de acceso, que nos va a llevar al interior. Pregunto, ¿cómo transformó una falla, una fractura, en un pasaje de acceso? Van a ser testigos adentro. Lo único que se limitó el Inca fue pulir, lijar las dos paredes de la falla y la transformó en un pasaje de acceso. Y miren, nos va a llevar al interior. Los invito a pasar. Los invito a pasar. Miren cómo esta falla natural, es una fractura, señores, es una fractura natural. Fue adaptada por el Inca y transformada en un pasaje de acceso. Podemos ver a ambos lados cómo la humedad, que es constante, es un proceso natural, permitió pulir. Entonces esto permite darle esta consistencia. Miren a la derecha hay un pasaje interno donde vamos a entrar ahora en minutos. Y si siguen avanzando, van a notar que este pasaje de acceso es zigzagueante, ¿notan? Porque naturalmente la falla era así. Y si observamos aquí, en esta parte final, se ve labrado de la piedra, labrado, es decir, las rocas le han dado forma aquí, al lado derecho. En consecuencia, se demuestra que este pasaje natural, esa fractura natural, fue transformada y adaptada para una necesidad, un pasaje de acceso. Que nos miren, nos ha llevado al interior. ¿Y qué encontramos aquí en el interior? Que todo lo que está alrededor vuestro, miren, es afloramiento de roca caliza natural, roca que la hallaron naturalmente. Y noten que ha sido transformada la piedra, se han creado altares, lamentablemente vienen desapareciendo por la propia erosión, notan que son como escalones. Hay dos inclinaciones muy notorias a espaldas suyas en estas rocas, miren la que está al costado también, nota la inclinación, eso está hecha por mano humana. Y noten, aquí al costado, en el borde, hay tres escalones tallados, miren. Ese es un símbolo inca que van a encontrar mucho en construcciones religiosas. ¿Eso qué representa? Que el Inca tenía tres mundos, y usted tenía que recordarlo siempre. El mundo de arriba, vivía el sol, la luna, las estrellas. El mundo de adentro, el mundo de la madre tierra, y este mundo. Para recordarse a sí mismos que habían tres mundos, siempre van a encontrar este símbolo. Perfecto. La pregunta es, ¿qué función cumple este mundo? ¿Para qué está el pasaje de acceso? ¿Para qué se hicieron estas inclinaciones? ¿Para qué está esta especie de altares aquí? Y la erosión viene desapareciendo. La respuesta está aquí. Aquí, ¿no? Los invito a entrar. Se ha formado una especie de dos grieta fuera. Esa abertura. Le ha dado forma. Señores, el Inca tuvo mayor interés en labrar este interior que el exterior. Si la erosión fue un aliado afuera, fue un aliado. Acá fue un problema. ¿Por qué? Porque la caliza es permeable. Para concluir lo expresado por Sandro, Kenko fue un espacio que el Inca buscó adaptar aprovechando la piedra caliza que se encontraba en el lugar. La cámara subterránea, hecha en la parte interna de la roca, se puede notar que fue labrada por el Inca. Suelos, techo, paredes y hasta mesas. Se dice que este sitio pudo haber sido utilizado para embalsamar o como lugar de sacrificios de llamas, ovejas y hasta humanos. ¿No? En disfrutar, en tener la idea que esto va a ser espectacular, dejando un poco al lado el tiempo. Señores, lo primero que quiero mencionar a ustedes, con esto quiero empezar la explicación, es acerca de la función de este libro. ¿Qué cumplió Sacsayhuamán como función? ¿Qué fue este gran lugar? Miren, los españoles, que son los que relatan funciones, que es la materia, un elemento básico para entender funciones de lugar, extrañamente se dividen en dos grupos. Esto extrañamente se divide en dos grupos. En primer lugar, el ejemplo más importante. Pero extrañamente aquí se dividen en dos grupos. El mayor número de españoles, en crónicas, en número, en porcentaje, describe a Sacsayhuamán como una estructura militar. ¿Por qué militar?
ellos dan la razón. Van a notar que el gran Sacsayhuamán, ya lo van a ver frente a ustedes, está formado por 3 niveles de muro. Miren, lo van a ver frente a ustedes. Y noten que esos niveles están superpuestos sobre una montaña. Detrás de esa montaña está la plaza de la ciudad, la cabeza de la ciudad. Pues la impresión del español era que estos muros eran protectores, que evitaban un ataque frontal hacia la ciudad, hacia la cabeza de la ciudad. Pero eso no es todo. No solo eso fue la idea. Ellos relatan que en constantes levantamientos incas, hubo mucho levantamiento de época colonial contra los españoles. Los incas solían venir a pelear acá. El famoso cerco de 8 meses, ¿recuerdan? Que sitió Cusco, ¿recuerdan? La catedral al costado de la iglesia. Dicen que la Virgen apareció en Santiago. Señores, ese ataque famoso de 8 meses se dirigió desde acá. Entonces, la idea de estructura militar, de cierta forma, como cobró cierta fuerza. Fíjense que acabo de contar en Conchancho. Interesante. No es aplicable. Porque si ustedes aplican un machimbrado acá, un encastre, al menor movimiento, el peso de la piedra lo tira al macho. Señor Patrón, ¿cómo casi cada vez que vean este tipo de muro, no olviden, cada vez que vean este tipo de Yo les pido acercarse aquí y miren a sus espaldas o al costado de ustedes. Miren el alineamiento del segundo nivel. Bien, ¿notan? Es igual que el primero. Pero hay una notoria diferencia. La piedra es más pequeña. ¿Y notan el tercer nivel, que es el que más daño ha sufrido? Es la piedra más pequeña. Señores. Se rellenaba la rampa, se sabe. Antes rellenaba la rampa. Cuando finalizaba la rampa era quitado. Quedaban seguro las bases, ¿no? Pero la estructura quedaba. Y ahora vamos a observar aquí. Vamos a observar aquí la rampa principal, a la cual yo estaba referenciando. Esta es la rampa para el segundo y tercer nivel. Para la rampa principal estaban los enormes bloques de piedra. Aquí se este primer nivel. Esta es la rampa. Igual, empedrada y escalonada por la arqueología. Miren el lugar. Miren esta vista, ¿no? Parece una fortaleza, ¿no tan? Parece un fortín. Quizás esa fue también lo que inspiró que se describa como fortaleza. Pero no, ya sabemos que es un templo. Miren, miren la estructura imponente. Parecen las torretas, ¿no? Parecen unas torretas de castillo. Sí. Sí, quizás esa fue la inversión. Quizás esa fue la inversión. Que motivó esa idea de fortaleza. Sacsayhuamán es una de las edificaciones más asombrosas del Cusco. Se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del Inca Pachacute en el siglo XV. Los incas extrajeron las piedras de canteras aledañas y las trasladaron 20 kilómetros hasta la colina de Ciudad de Cusco. Sandro nos comentaba que se presume que fue una fortaleza, aunque también se cree que pudo ser un centro ceremonial. Actualmente se realiza una gran celebración y muy importante en la ciudad de Cusco, que es el Inti Raymi, en este lugar. Última parada, Tambo Machay. El sitio arqueológico de Tambo Machay se encuentra a 8 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco.
Este sitio es muy importante ya que se demuestra cómo el Inca veneraba el agua. Su función fue la de proporcionar agua a los sitios aledaños como los baños incas. Así como Tambo Machai, los incas dedicaron especial interés en sus construcciones en el uso del agua, parecido a otros recintos como lo sería Tipón y Ollantaytambo. Según la cosmovisión andina, el agua era fuente de vida. Se creía que ésta simbolizaba lo masculino y la tierra sería lo femenino. La unión de ambos causaba la fertilidad. Estos canales de agua maravillan a todo el mundo. Aún no se sabe a ciencia cierta de dónde viene o proviene el agua que fluye por sus canales. Tambo Machai posee un impresionante sistema hidráulico. 2 acueductos artísticamente tallados en roca transportan y mantienen un flujo constante de agua limpia y clara durante todo el año. Esta fue nuestra última parada y me retiro de todos estos lugares con una inmensa sonrisa, feliz de que pude conocer y ver con mis propios ojos lo ingenioso que fue uno de los imperios ancestrales más grandes de América. Muchas gracias por compartir conmigo un video más. Si te ha gustado, por favor dale a like, suscríbete y activa la campanita para que sigas acompañando todas mis aventuras. Nos vemos en un próximo video.